Vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos viendo el subpunto, la diligencia y la bendición de oír la sabiduría. Y nos quedamos en el verso 13 al verso 15, donde vamos a leer del capítulo 2. Verso 13 al 15 dice: que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Voy a darle una lectura en esta versión que traigo aquí. Dice: de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversidades del vicio, las sendas de las cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Mire, esta ha sido nuestra oración desde el principio en la enseñanza, y es la oración también, yo creo, de todos aquellos que de diversas maneras enseñan y proclaman la palabra de Dios, que todos, ¿cuántos? Todos necesitamos ser protegidos del engaño de los malvados, que pueden acercarse inadvertidamente hacia nosotros, porque estos están por todas partes. ¿Cuántos saben que hay malvados por todas partes? ¿Sí sabían o no? ¿En la iglesia habrá? No, ahí no puede ser posible. ¿Sí hay? Sí hay. Hay gente que se mete, que dice ser, no lo es, y que su corazón es malvado, su corazón tiene malas intenciones, malas motivaciones, y aquí se nos está advirtiendo que tengamos cuidado de ellos. Por eso es nuestra oración de cada uno de nosotros, que Dios nos guarde precisamente de esta gente mala que entra o se acerca a nosotros. Este libro de Proverbios aquí nos está enseñando al Hijo de Dios, que hay dos clases de enemigos para nosotros. Dos clases de enemigos para nosotros. Uno es la persona malvada, pero dos es la mujer extraña, la mujer ajena. Claro, aquí lo describe de una manera como enfoque hacia un joven varón, pero acuérdense que el mensaje es para todos, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer. Así que podríamos nosotros decir la persona malvada, pero también hacia la mujer, el varón extraño y ajeno, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. Cuando el cristiano o el joven comienza a transitar por esa vida, la vida cristiana, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que la vida cristiana es completamente diferente de la vida natural? ¿Lo han experimentado o no? Comenzamos la vida, ¿no? Y se nos advierte pues de estas personas malvadas, pero sobre todo en este caso se está advirtiendo sobre la mujer extraña, la ajena, el no vincularnos con ellos, porque ellos constituyen un peligro para nuestra vida. ¿Qué constituyen? Un peligro para nuestra vida. Si de verdad, mis hermanos, buscamos la sabiduría con devoción, la sabiduría que Dios nos proporciona, si de verdad la buscamos, ya lo vimos anteriormente, como se busca la plata, como se busca un tesoro, si lo hacemos, seguro la sabiduría nos va a ayudar a cuidar precisamente que evitemos estas malas compañías, malas conductas. Pero también, fíjense bien, nos va a ayudar la sabiduría a preservarnos contra las corrupciones de nuestro interior. ¿Contra las qué? Corrupciones de nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué menciono una tercera cosa, verdad? Es decir, dos enemigos, la persona malvada, la mujer extraña y ajena. Pero ahorita estoy hablando de algo diferente, que es la corrupción. ¿De dónde? De nuestro interior. Porque mire, yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez ha escuchado a alguien, ya sea familiar, entre la familia,
o algún amigo que resultó que él era casado con tu prima, ¿verdad? Y por ahí una mujer del trabajo lo sedujo y pues cayó. Y luego todo el mundo decimos, no, es que se ve una mujer tremenda, ¿verdad? ¿Y él qué? O sea, ¿qué hubo en su corazón que no lo guardó y no lo preservó ante esta situación? ¿Qué fue? Sus corrupciones interiores. Esto es precisamente la necesidad de la sabiduría, porque no solamente me dice, bueno, guárdate de la persona malvada, guárdate de la mujer extraña y ajena, pero también ten cuidado de tus corrupciones. Es decir, acuérdese que todos, por muy cristianos que seamos, todavía tenemos un cuerpo corrupto, que muchas veces se inclina o nos quiere inclinar hacia el pecado, y estamos luchando siempre para someter todos nuestros malos deseos a la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es necesario la sabiduría, porque la sabiduría nos va a ayudar a preservarnos de esas corrupciones interiores que son las que ceden a las personas malvadas y a la mujer extraña y ajena. Vamos a terminar el capítulo 2 y el tema en el que estamos, dijimos, la diligencia y la bendición de oír la sabiduría. Hasta aquí llega este tema, verso 16 al 22. Ya nos habló del hombre, las personas malvadas, ahora va a hablar de esa mujer extraña y ajena, ¿no? 16 al 22, ¿lo tienen? Lo voy a leer en esta versión que yo tengo. Dice, serás así librado de la mujer ajena. Serás así librado. ¿Cómo es que voy a ser librado? Recuérdelo, traemos la idea anterior de la búsqueda de la sabiduría como la plata, como el tesoro. Si la adquirimos, adquiriremos inteligencia y el conocimiento de Dios, ¿verdad? Tendremos temor de Dios. Entonces, por eso dice, serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra, y de ella serán desarraigados los prevaricadores, o sea, los pecadores. En estos textos, en estos versos últimos del capítulo 2, nosotros somos advertidos como hijos de Dios, no solo contra el hombre malvado, sino contra la mujer extraña y ajena. Ya hemos oído hablar del hombre malvado, pero ¿quién es la mujer extraña? ¿Quién es la mujer ajena que está hablando aquí Proverbios? Que repito, lo enfoca sobre una mujer, pero podríamos pensar que también hay hombres extraños y hombres ¿qué? Ajenos. ¿Sí? Lo contrario. En Israel, mis hermanos, para hablar de la mujer extraña y ajena, porque este es un texto escrito muchos años con la cultura judía, en Israel Dios había entregado una ley que se había establecido claramente que ninguna mujer israelita podía dedicarse a la prostitución, ninguna mujer judía. Es posible que si alguna mujer lo hiciera, judía o israelita, fuera expulsada de los límites del pueblo, así como expulsaban a los leprosos y a otra clase de personas, ¿verdad? Los samaritanos. Dice que fuera expulsada del pueblo y clasificada como una pecadora. ¿Se acuerdan como aquella mujer que llegó con Jesús y le empezó a enjugar los pies? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué dijo el fariseo Simón que lo invitó a su casa? Que dijo, uy, si supiera, si fuera profeta de Dios, para empezar juzgó a Jesús, si fuera profeta de Dios, sabría
que esta mujer es una mujer. Se está refiriendo a estas mujeres extrañas, ajenas, ¿verdad? De eso se estaba refiriendo. En este contexto, la extraña, en este caso, era la mujer no judía de la que se está hablando, que se introducía en el pueblo porque se daba cuenta de que esta mujer ahí en el pueblo habría un lugar para poder ejercer su profesión, a lo que se dedicaba, ¿no? Así que la mujer extraña era una extranjera que se introducía en la sociedad israelita para ejercer la prostitución. Lo curioso que en estos versos, mis hermanos, aunque se refiere a una mujer prostituta, en estos casos nos está hablando de una mujer casada. ¿Una mujer qué? Casada. Una mujer que quebranta el pacto, porque menciona quebranta el pacto con Dios. ¿Cuál pacto? El pacto del matrimonio. Se nos dice que los pecados más seductores, mis hermanos, y los pecados más difíciles de resistir son, por un lado, la soberbia y por otro lado, la inmoralidad sexual. Este es el pan de cada día. Es un problema que tristemente hoy lo vemos más común en la iglesia, que no debería de ser. Porque acuérdense que la iglesia debería de ser la iglesia, ese lugar donde lleguen los heridos para curarlos, para sanarlos y para que luego estos ayuden a curar y a sanar a otros, y no para seguir abriendo heridas. Y tristemente, bueno, hoy nos encontramos y nos enfrentamos ante una iglesia como el pueblo de Israel, porque imagínense hace cuántos años no se escribió esto, ¿verdad? Y no está refiriéndose a una sola época, sino este es un problema de todas las épocas, un problema de siempre. Por un lado la soberbia del hombre, por otro lado la inmoralidad sexual. Porque, por ejemplo, la soberbia, ¿qué dice el soberbio? Me lo merezco, ¿no? Esto es lo que dice el soberbio. El soberbio no va a estar abierto para que se le instruya, para que se le corrija, para que cambie. El soberbio no, todo lo merece. Pero la inmoralidad sexual dice, lo necesito. La combinación de ambas cosas, mis hermanos, de acuerdo al texto, la combinación de ambas cosas es un asunto mortal. ¿Es un asunto qué? Mortal. El pasaje nos está diciendo que al joven, ¿verdad? Que el joven que se allega a esta clase de mujer, ¿qué va a pasar? Dice, no va a regresar, no va a volver. ¿Por qué? Porque su casa, la casa de esta mujer, es casa de muerte. Eso es lo que está hablando. Por eso es importante, mis hermanos, entender nosotros que la única manera de escapar de estas dos cosas, la soberbia, la inmoralidad sexual, es por la fortaleza que podemos tener con Dios. ¿Dónde la encuentro? En su sabiduría. ¿La qué? La fortaleza de Dios es la que me va a ayudar para decir no cuando tenga que decir no. ¿Se acuerdan de José el soñador? Cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, le insistía y le insistía y le insistía y le insistía. Dice que todos los días era esto tremendo. Un día la mujer, sin que José se diera cuenta, echó fuera a todos los sirvientes de la casa, se quedó solo con él y dice que en esa ocasión le volvió a insistir y bueno, algo pasó que inclusive dice la escritura que se quedó con las ropas de José. ¿Cómo sería? No lo sabemos. No sabemos si a lo mejor José, entre la suavidad de las palabras, a lo mejor José estaba como cediendo un poco, pero de repente reaccionó y huyó, pero se quedó ella con sus ropas en sus manos. Pero huyó. Sea como sea, de alguna manera José hizo lo que tiene que hacer un sabio. ¿Un qué? O una sabia. No una sábila. Una sabia, ¿verdad? Eso debe de hacer cuando el varón aquel está. Mire, yo trabajé por casi 4 años en una empresa. El pastor Memo Gómez y su servidor trabajamos juntos como ejecutivos en esta empresa. Y había una compañera del trabajo que recuerdo los dos le estábamos compartiendo la palabra de Dios. Ella tenía muchos problemas en su matrimonio.
Pero dentro de la empresa había un cuate que su trabajo, su base estaba en León, Guanajuato, pero venía muy seguido a Guadalajara y veíamos que asediaba a la compañera. Entonces nosotros insistíamos y le decíamos, mira, ten cuidado, porque este cuate él es muy mujeriego, él nada más está buscando, tú eres mujer casada, sabemos que tienes problemas con tu esposo, acércate a Cristo, Él te va a ayudar. Y así estábamos, ¿no? Y empezó a venir a la iglesia, no venía constante, pero un día, tuvo un problema fuerte con su esposo, esta mujer, se enojaron y este cuate llegó con flores, el del trabajo, llegó con flores, con regalos, diciéndole, wow, pues eso no dice mi marido. Entonces accede a salir con él una noche a cenar. ¿Qué pasó esa noche? Se dio a él. De esa noche ella quedó embarazada. Se acabó su matrimonio, perdió su trabajo. Fue algo triste, muy, muy triste. Y hasta entonces, cuando todo eso pasó, ella pudo buscar al Señor. Y no hay necesidad de pasar todo eso. Pero da tristeza lo que sucede. Y esto es un caso de muchísimos, ¿no? Así que tenemos que huir. ¿Como quién? Como José. Hay que huir. Amén. Nunca se me olvida también el caso de Miguel Casina. ¿Cuánto conocen a Miguel Casina? Una vez él contó, cuando recién se fue a España, él estaba empezando su ministerio ahí en el lugar donde tenían lo de la música y todo eso, y tenía una secretaria, y la secretaria lo empezaba a asediar. Un día, al final, porque pues ya todo el mundo se había ido de ahí, no sé si ya era iglesia, cuando esta mujer empezó a quererlo asediar, y ahí, y en plena oficina le cerró con llave la mujer, y él entró al baño, agarró su celular y le habló a un pastor con el que él tenía cobertura. Por favor, vengan, es que aquí está esta mujer y yo no quiero que luego va a mentir. Y así encerrados, rápido vinieron al pastor que le habló, llegaron, no sé cómo consiguieron las llaves, se metieron hasta la oficina y él no salía del baño y la mujer estaba afuera esperándolo, en la oficina. Pero, ay, hermanos, a veces de verdad que necesitamos, ¿qué necesitamos? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Sí, ¿se ocupa o no? Ahora, este pasaje es muy similar, si nosotros no vamos a leerlo, pero podemos anotarlo como un paralelo al Salmo 1. El Salmo 1 nos está hablando entre los bienaventurados y los malos, hace una comparación de los dos. Nos hace una comparación el Salmo 1 entre las bendiciones de los que caminan rectamente obedeciendo la palabra de Dios, pero nos habla del castigo y la condena de los hombres impíos que persisten en permanecer en sus maldades. Esto es lo mismo. Esta comparación aparece en este salmo, en este proverbio, hasta donde vamos, en el que nosotros la diligencia de buscar la sabiduría de Dios, de oírla, de aprenderla, nos está haciendo esa comparación entre el malo y entre el bienaventurado, ¿verdad? ¿De cuál de los dos queremos ser? Pues bienaventurados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Queremos bendiciones de Dios? Pues tenemos que aprender a caminar con la sabiduría de Dios. Tenemos que aprender a dejar a un lado las cosas que no nos benefician ni a nuestra vida, ni a nuestra casa, ni a nuestra familia, ni a la iglesia, ni al trabajo. A nada van a beneficiar, porque siempre el pecado afecta todo el entorno de una persona, todo. Ahora, aquí nos menciona en este pasaje, dijimos que esta mujer quebranta el pacto. El pacto, y si se fijan, primero está hablando de quebrantar un pacto que tiene que ver con Dios. Dice ahí en los primeros versos, se olvida del pacto de su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis hermanos,
El pacto matrimonial, cuando nosotros nos casamos delante de Dios, ¿quién nos unió en un matrimonio? ¿Quién es el que une? Así que el primer punto en un pacto no es con el esposo, no es con la esposa. ¿Con quién creen que es? Con Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando una persona casada incurre en adulterio, está quebrantando el pacto que hizo con Dios. Pero también la mujer extraña y ajena, en este caso, esta mujer está quebrantando, está siendo infiel a Dios e infiel a su matrimonio. Por eso se nos urge, si se fijó en uno de los versículos anteriores, se nos urgía a que usted y yo adquiramos sabiduría. Vamos en busca de la sabiduría para que Dios nos ayude a vivir como Él espera de nosotros. Amén. Dice el Salmo 119, concluyo el capítulo 2 con esto. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? A ver, cristianos, vamos a pensar honestamente antes de ir al capítulo 3 y vamos a ponerlo en práctica en nuestra vida. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? No levante la mano, nomás piénselo. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? Yo estoy seguro que todos, de una forma o de otra forma. ¿Le hemos fallado a Dios? Pero la Biblia nos da alternativas para que eso no siga siendo así. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Señor, con obedecer tu palabra. ¿Quieres limpiar tu camino? Obedécelo. Obedécelo. Comienza a obedecerlo. Comienza a hacer lo que debes hacer, ¿verdad? Yo les comentaba a los del salón de arriba esta semana, tuve 2 consejerías de 2 varones que estaban en la iglesia, iban bien, estaban en el instituto, venían a clases, pero algo pasó que se alejaron. Algo sucedió que se dejaron envolver y cometieron muchas cosas, pero venían arrepentidos. Y entonces yo le decía, bueno, si vienes arrepentido de corazón, lo que la Biblia te dice, y les leí este versículo precisamente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quieren limpiar realmente su camino? Yo les decía a cada uno en particular, obedezcan a Dios. Si obedeces a Dios, Él te promete que tu camino va a ser limpiado. Claro, arrepiéntete, deja a un lado aquello que hiciste, pero no vuelvas, ¿verdad? No vengas ahorita a decirme esto y en una semana te vuelvo a ver igual. Que así sea, guardando el camino del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo puede una persona llevar una vida íntegra? Entonces, mis hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra palabra, no hay otra cosa. ¿Cómo voy a llevar una vida íntegra? Obedece. Mira, si obedeces, el diablo estará bajo tus pies. Porque así dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si obedeces, la carne la tendrás, pero bien sujeta a ti. No dejarás que ella te controle, ¿verdad? Y al pecado, mi hermano, el pecado, nada más le vas a decir que no, pero hay que obedecer. La razón por la cual cedemos al pecado es porque no obedecemos. Así de simple, hermanos. Aquí terminamos entonces nuestro capítulo 2 y déjeme ir al capítulo 3 con otro tema. Mientras usted le abre ahí a su Biblia, yo acá muevo mi aparato electrónico. Y vamos al capítulo número 3. El tema del capítulo 3, este es tema, ya no es subpunto. Acuérdense que llevábamos subpuntos. Aquí ya se terminó el tema 3, si se acuerda, era atendiendo y buscando la sabiduría. Ese era el tema 3, con sus subpuntos. Ahora es el tema 4, las relaciones con Dios y con los hombres. Así se llama este tema 4, las relaciones con Dios y con los hombres. Es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 3 de Proverbios, desde el verso 1 hasta el verso 22.
Y claro, cuando hablamos de las relaciones de Dios, con Dios y con los hombres, haríamos la pregunta: ¿cómo deben de ser nuestras relaciones con Dios y con los hombres? ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones? Estamos en una vida como hijos de Dios que nosotros le conocemos como la vida cristiana. Es una nueva vida para nosotros, diferente a la vida natural que llevábamos. Esta nueva vida con Dios lleva pasos de responsabilidad. ¿Cuántos saben que en su vida cristiana lleva pasos de responsabilidad? ¿Sí o no? Sí. No solo de bendiciones, también de bendiciones, pero también de responsabilidades. Hemos dejado la vida pasada, hemos dejado aquella vida que llevábamos, pero estamos en una nueva vida donde enfrentamos nuevas cosas. Nuevas cosas y donde nuestros pasos tienen que ser ordenados, es decir, corregidos, de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestros pasos muchas veces no eran muy buenos o nuestros caminos no eran buenos. Así que vamos a empezar aquí porque se nos va a enseñar cómo debe de ser primero mi relación con Dios, pero también mi relación ¿con quién? Con los hombres. No puede ser que yo tenga un tipo de relación con Dios y uno diferente con los hombres. Sería algo ilógico, incoherente, ¿no? Es decir, si aprendo a tener una relación con Dios, esa relación con Dios me debe de ayudar para tener una buena relación que de esto se refleja con los hombres. Ok, verso 1. Vamos a ver cómo comienzan estas buenas relaciones. Con el verso 1 nos dice: hijo mío. ¿Cómo te hablan? ¿Cuántos son hijos? Y fíjense, dice mío, es propiedad de ese Padre, ¿verdad? En este caso, aplicándolo a nosotros, de ese Padre celestial. O como cuando nosotros le hablamos a un hijo en lo natural: hijo mío, pues dice aquí: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo empieza esta relación con Dios? Esta relación con Dios comienza diciéndonos: hijo mío, en primer lugar, no te olvides ¿de qué? De mi ley. Y que tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2, mire lo que dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto me hace pensar en un mandamiento que encontramos por allá en una de las cartas de Pablo. Es algo muy similar. Por ejemplo, en Efesios, déjeme nada más encontrarlo. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Verdad que es algo parecido, en paralelo? Ahora, cuando nos está diciendo aquí: hijo mío, no te olvides de mi ley, hay que entender qué significa la palabra ley. Porque la palabra ley nosotros podríamos relacionarla y decir: bueno, pues son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La ley, ¿verdad? El Pentateuco que le conocemos. No. Cuando habla aquí de mi ley se está refiriendo: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Eso es lo que significa. ¿De qué? Es como un papá. Los que somos papás, ¿verdad que queremos que nuestros hijos nunca se olviden de nuestra enseñanza? ¿Sí o no? Si queremos que toda la vida, un día no vamos a estar en esta tierra, se van a quedar solos, y esperamos que no se olviden de nuestra enseñanza, de lo que se les ha enseñado, ¿verdad? De acuerdo a estos versos, nosotros podemos darnos cuenta que el obedecer, otra vez, la obediencia, el obedecer los mandamientos, la enseñanza de corazón, obedecer los mandamientos, la enseñanza de corazón, va a fortalecer y va a traer salud a nuestra vida. Y podremos disfrutar de paz
y de bendición si obedecemos la palabra de Dios. Fíjense, ¿dónde está la medicina, verdad? La medicina, la mejor medicina para un ser humano está en la palabra de Dios, en la obediencia. Si aprendiéramos a obedecer la palabra de Dios y no nos olvidáramos de la enseñanza de Dios, sino que de corazón obedeciéramos sus mandamientos, aquí nos está hablando de salud en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Eso es lo que está hablando. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Yo le digo al Señor, Señor, si un día me das la oportunidad de llegar a ser viejito. Mi bisabuelo murió de 120 años, ¿verdad? Nada más para que se den cuenta. Mi abuelo, luego el hijo de mi bisabuelo, murió de 100 años. Y mi jefe, mi papá, ahí la lleva, él lleva 85, ¿verdad? Y está mejor que ni su servidor. Entonces, imagínense, ¿verdad? Vale la pena obedecer los mandamientos de Dios para ser conservados, ¿no creen? Entonces, a mí me dicen, no, tú eres de buena leña. Le digo, pues no te creas que tanto, ¿verdad? 4 hermanos ya murieron. Entonces, pues no nada más es el lado de mi papá, también es el lado de mi mamá, ¿verdad? Lo genético. En el lado de mi mamá murió muy joven, ella murió de 54 años. Yo digo, bueno, pues yo ya la libré, ya tengo 2 años más que ella, ¿verdad? Entonces, y ahí vamos, ahí la llevamos, pero esta es una promesa. ¿Cuántos saben que esta es una verdadera promesa? Yo les digo a mis hijos, como les leí Efesios 6, yo les digo, miren, estas son las promesas de Dios. Obedezcan, y no solamente Dios les promete que van a ser de muchos años, sino que también la bendición estará en sus vidas, porque así lo dice el Señor, así lo promete el Señor, así es como Él lo dice aquí. Así que hablar de una vida saludable, mis hermanos, una vida sana, conlleva entonces la idea de ser obedientes para que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo disfruten de salud. Esto es lo que nos promete la relación con Dios. Oír su enseñanza y obedecerla. Oír su enseñanza y obedecerla. Nada, así de simple. Oír, obedecer. Qué difícil es eso, ¿verdad? ¿Es difícil oír y obedecer? Hablen. Se quedan muy callados. Como que siento que ya el Julio los dejó medio adormilados con tanta palabra, ¿verdad? Ahora, ante esto, mis hermanos, tenemos que entender que hoy en día nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, enfrentamos muchos problemas de diferentes clases de problemas, ¿no? Hay problemas ocasionados por el pecado, pero también hay problemas que no necesariamente son causa del pecado. Podrían ser enfermedades, podrían ser problemas mentales, podrían ser problemas emocionales, pero Dios en nuestra relación, en esa relación que Él quiere tener con nosotros, Dios nos ha provisto a nosotros, sus hijos, prevenciones que nos van a llevar a tener estas vidas saludables. Y díganlo conmigo, solo con Dios. ¿Solo con quién? Solo con Él. Solo con Dios vamos a poder tener vidas equilibradas. El problema de una vida con falta de salud es falta de una vida ¿qué? Equilibrada. No la hay esa vida equilibrada y pues esto trae problemas en todas las áreas, ¿no? Ahora, esta palabra salud, porque eso es lo que habla en los primeros versículos de este texto, nuestra relación con Dios. Fíjense qué bendición, es como parte de una bendición de Dios por nosotros tener una buena relación con Dios, como debemos de tenerla. Y entonces aquí nos dice que la palabra salud aparece 8 veces en esta escritura de Proverbios. Y esta palabra salud significa estas cosas.
Significa salud, significa bienestar, significa dicha, significa prosperidad. En los dos sentidos, prosperidad espiritual, también prosperidad económica. Significa sanidad. Todo esto significa la palabra salud. Significa medicina. Significa liberación y salvación. En otras palabras, si Dios nos está prometiendo que en esa relación que lleguemos a tener con Dios, donde oímos su enseñanza y obedecemos esa enseñanza, Él nos está prometiendo bienestar, dicha, prosperidad, sanidad, medicina, liberación y salvación. Y, por ejemplo, yo en mi caso muy particular, yo podría decirles que esto es una realidad. Yo he visto cómo Dios ha tenido bienestar en la vida mía y de mi familia, prosperidad. Dios ha traído tanto en lo espiritual como en lo material, ha traído prosperidad. No, ni lo deseamos en abundancia, pero nunca nos ha hecho falta nada. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha traído en algunas veces, bueno, nos hemos enfermado, pero también a la vez ha traído sanidad, ha traído salvación a nuestras vidas. Y yo creo que esto es con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Ahora, aquí dice que tu corazón guarde sus mandamientos. Esta declaración, mis hermanos, es importante que hagamos una diferencia de las cosas. Porque hay quienes piensan que oír este mandamiento y el hecho de obedecerlo es someternos a una obligación. Cierto que es obligatorio, pero el obedecer los mandamientos va más allá que una obligación. El obedecer, mis hermanos, debe de ser un acto de devoción amorosa a la voluntad de Dios. No tanto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que dejar de hacer esto. Ese es alguien que ve las cosas gravosas. Y Jesús llegó a decir, mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuándo no van a ser gravosos? Cuando los entendemos que no son tanto de obligación, sino de una devoción de corazón porque amamos al Señor. Y si amamos al Señor, amamos guardar, obedecer sus mandamientos. Amén. Es una diferencia, es algo diferente. Distinto, completamente distinto. Por ejemplo, un salmista en el Salmo 119:11, Salmo 119:11, este salmista dijo así, en mi corazón, ¿dónde? En mi corazón he guardado tus dichos, he obedecido tu palabra para no pecar contra ti. Este hombre, este salmista no está hablando como un acto de obligación, sino como algo que él está amando de su Dios, de su Señor, y que de devoción lo hace. En mi corazón, Señor, ha sido una dicha guardar, obedecer tu palabra, y por lo tanto, esto me ha ayudado para no pecar contra ti. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa debe de ser nuestra relación con Dios. En el Salmo 119, ya lo vimos ese. En Esdras 7:10, Esdras habla también que ha preparado su corazón él para buscar la ley del Señor y para cumplirla, es decir, obedecerla para luego enseñar al pueblo de Israel sus estatutos y sus juicios. Pero él primero, antes de enseñarla, dice, he preparado mi corazón. ¿Qué ha hecho? Qué importante es preparar el corazón, mis hermanos. Por eso, hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos en tu corazón, dice Proverbios, volviendo a Proverbios, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos para que tengas largura de días y años de vida. Nuestras mentes, mis hermanas, cuando hablamos del corazón, nuestras mentes
tienen que ser afectadas por la enseñanza y la palabra de Dios. Nuestras mentes. La mente es un terreno donde nosotros sembramos cosas. Ahí en la mente sembramos cosas. Podemos estar sembrando la palabra de Dios o podemos estar sembrando ideas como preocupaciones, como ansiedades, todo tipo de pensamiento incorrecto, ¿no? Pudiéramos estar sembrando ahí. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues lo que estemos sembrando. Si sembramos el consejo de Dios en nuestras mentes, seguro el resultado que vamos a tener en nuestra vida va a ser el resultado saludable que la palabra de Dios nos promete. Amén. Así que, mis hermanos, obedezcamos al Señor con su palabra. Vamos a seguir en el verso 3, es el que sigue, del capítulo 3, verso 3, dice: nunca se aparten de ti. Esta es la relación, acuérdense, esta es nuestra relación con Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas, ¿en dónde? Las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca, vamos a empezar con esta parte, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia, mis hermanos, tiene que ver con la compasión, con el amor. Así que nosotros tenemos que aprender a actuar, a conducirnos con misericordia, con compasión, con amor, como Jesús lo tuvo con nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia? La misericordia, mis hermanos, no solamente es compasión, también la misericordia es amabilidad. Ser amables en el carácter. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver un ejemplo de esta misericordia. ¿Que de quién aprendemos la misericordia? De Dios, desde donde la aprendemos nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros, no nos paga conforme a nuestras maldades. Pero mire lo que dice aquí, Lucas 10, verso 25. ¿Lo tienen? Dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, ¿verdad?, cómo contestó este hombre que encontraba en la Escritura. Acuérdese que desde un principio se nos dijo: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y guarda mis mandamientos en tu corazón, ¿verdad? Ahora, aquí está diciendo él, esto es lo que dice la Escritura. Jesús le respondió: bien has respondido, haz eso y vivirás. Ahora, en estas dos cosas encontramos la relación con Dios y la relación con los hombres. Amarás al Señor tu Dios. Suena muy fácil hablarlo, pero ¿cómo es que demuestras amar al Señor? Obedeciéndolo. Jesús le dice: haz esto y vivirás. Obedece eso, obedécelo y vas a vivir. Y entonces aquel, para excusarse, le dice, él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y le puso un ejemplo, ¿verdad? Y mire qué clase de ejemplo le puso. Acuérdense que este era un intérprete de la ley, un judío nato, estudioso de la ley. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió, en primer lugar le pone la figura de un sacerdote por aquel camino, y viéndolo aquel pobre hombre, ¿qué hizo? Se fue. A lo mejor tuvo sus justificaciones el sacerdote, ¿verdad?
no es que si lo agarro me contamino, no es que si hago esto, lo que sea. Pero pone la figura de una persona que se supone está muy cerca ¿de quién? De Dios. Y luego le pone otro ejemplo. Dice, asimismo un levita, igual alguien del templo, ayudador del sacerdote, le dice, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero luego le pone un ejemplo que para su cabeza de este judío, pues es una persona insignificante, un pecador, alguien que no es como ellos, ¿verdad? Dice, pero un samaritano, alguien que ellos no podían ver, no podían tener relación, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, ¿a qué fue movido? Misericordia. De nada sirve, mis hermanos, decir que somos cristianos, escúcheme, de nada sirve decir que somos cristianos y somos como el sacerdote o como el levita, que pasamos de largo. Aunque aquella persona sea el peor pecador tirado y hundido que podamos ver nosotros. Así era este samaritano para ellos. Y bueno, el samaritano fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Misericordia. Aquí nos dijo el Señor, que no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas, ¿en dónde? Tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Es decir, en otras palabras, está diciendo que sean parte de tu vida, de nuestra vida, la misericordia y la verdad. No podemos, mis hermanos, nosotros tener otro tipo de relación con Dios. Si tenemos relación con Dios, son 2 cosas importantes, 2 cualidades importantes que se deben reflejar en nuestra vida. Misericordia por un lado y verdad por otro lado. Una persona que tiene estas cualidades de este carácter, se va a notar, se va a ver. Por eso dice, entonces hallarás gracia y buena opinión no solo delante de Dios, sino también delante de ¿quién? De los hombres. Para tener una buena relación con los hombres, mis hermanos, necesitamos tener una buena relación con Dios. Amén. Si no se tiene una buena relación con Dios, es imposible tener una buena relación con los hombres. Pónganme el pretexto que quieran, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Amén. No podemos hacer otra cosa diferente. Esto es lo que el Señor, este es el resultado de obedecer el consejo que el Señor nos da en su palabra. Vamos a tener la aprobación de Dios, pero también la aprobación de los hombres por nuestras acciones. Amén. Que tus acciones demuestren, mis hermanos, que verdaderamente eres un hijo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho.